Muy buenas tardes, estimados amigos, muy buenas tardes, estimados hermanos, que tengan muy buenas tardes, que tengan muy buenas tardes. Gracias por conectarse, gracias por estar atentos. Quiero saludar de manera muy afectuosa a Teresa Álvarez, una gran alumna, y te deseo que sea de gran provecho y edificación espiritual, querida Teresa, mis saludos. De igual manera a Margarita, parece que está por ahí, Margarita Betancourt desde La Unión, me dice. Un abracito para ti también, qué gusto tenerte por acá. Dios te bendiga. Saludo a tu familia, a tu gente que esté ahí alrededor. Ruego compartan este link, ruego compartan el link de la transmisión para que más hermanos puedan unirse a esta actividad cultural y educativa, ¿vale? Tenemos a Eduardo también por ahí. Eduardo, muy buenas tardes, querido Eduardo, qué gusto tenerte por acá. Te felicito por esa motivación, por esas ganas de aprender y también gracias por el apoyo, bueno, a todos en realidad. Gracias por el apoyo, por seguir estas iniciativas, por apoyar. El hecho que ustedes estén aquí presente es un apoyo a estas actividades educativas, porque es una actividad educativa, cultural, teológica, ¿vale? Saludos también a Leslie. Tenemos a Leslie también, mucho gusto. Qué rico tenerte por acá, estimada Leslie. Todo listo y preparado, espero. Vamos también con Julio también. Tenemos a Julio ahí, me dice, aquí estamos. Excelente, muy bien. Y en primera fila de esta clase vamos a tener a Julio también. Así que felicitaciones, Julio, por estar aquí presente también apoyando esta actividad educativa, cultural, pero también teológico-espiritual, ¿vale? Tenemos a Jesús Renueva tu vida. Bendiciones de Barnechea, Misión Evangélica Jesús Renueva tu vida. Mira qué bien. Saludos también para el ministerio, para este ministerio Jesús Renueva tu vida de Lo Barnechea. Un abracito. Desde ya mis saludos. Me pongo a su disposición para lo que necesiten. Voy a estar por ahí, para ahí siempre que necesiten algún tipo de apoyo en el ámbito educativo, de formación espiritual. Así que cuente conmigo y les deseo que esta conferencia sea de gran bendición para ustedes, para la congregación, para el liderazgo, ¿vale? Les recuerdo, a propósito del saludo de la Misión Evangélica Jesús Renueva tu vida, que estamos a disposición para también poder asistir personalmente a sus congregaciones a impartir estas conferencias y otras conferencias, ¿vale? Ahora, pronto estamos ya a terminar el curso de 2 meses de globalismo, nuevo orden mundial y anticristo. Eso es un curso que ha tenido mucho éxito y esperamos repetirlo el próximo año, ¿vale? Acabamos de terminar la parte que me toca a mí, digamos, tiene que ver con el anticristo, que básicamente esa parte del curso está basada en mi libro Anticristo, y vamos a añadir un pedacito más que tiene que ver con los enemigos del anticristo, quienes se enfrentan al anticristo en el tiempo del fin. Y vamos a hablar
de un grupo muy, muy especial que está descrito en el Apocalipsis. Así que ojo con eso. También estamos avanzando con la diplomatura en escatología bíblica, específicamente apocalíptica bíblica, donde estamos impartiendo una modalidad de estudio, un programa único en Hispanoamérica, donde hacemos un análisis exegético, texto a texto, del libro de Daniel y Apocalipsis. Libro de Daniel y Apocalipsis, ¿vale? Bien, espero que hayan visto y hayan disfrutado de las conferencias anteriores. Recuerden que ya dimos la conferencia sobre los valdenses. Acuérdense, los valdenses, ¿ok? Pueden encontrar esa conferencia en nuestras plataformas de YouTube, ¿ok? Y también dimos la conferencia sobre Martín Lutero. Acuérdense que en el 31 de octubre dimos esa conferencia sobre Martín Lutero. ¿Quién habla? Es un especialista en ese personaje justamente. Soy un investigador sobre ese personaje y los invito a que vayan a repasar esa conferencia que di el 31 de octubre de este año sobre Martín Lutero. Y la última conferencia que dimos fue de el gran reformador inglés William Tyndale. William Tyndale, acuérdense que... John Wycliffe, perdón. John Wycliffe. Dimos la conferencia sobre el reformador John Wycliffe, que tenemos 10 conferencias y la mayoría son de estos grandes hijos de Dios que aportaron con su descubrimiento, trabajo teológico, avivamiento espiritual, ¿verdad?, al mundo cristiano. Entonces, ya dimos ya sobre John Wycliffe. Vayan a ver esa conferencia que, curiosamente, la conferencia de John Wycliffe tuvo un tremendo éxito. Tiene muchas vistas, así que parece que gustó, incluso más que la de la Martín Lutero. Bueno, ambas conferencias de Martín Lutero y Wycliffe, especialmente de los reformadores, han tenido mucho éxito, han sido muy vistas, y eso nos indica que parece que nuestros hermanos tienen mucho deseo de aprender sobre nuestra historia. Es muy, muy importante que sepamos sobre nuestro pasado, nuestra historia, que sepamos quiénes nos antecedieron y han sufrido por nosotros, para que nosotros podamos gozar ahora de libertad religiosa, libertad de conciencia, libertad de culto, y tengamos tantas versiones bíblicas disponibles, ¿vale? Así que pues invitados a ver las conferencias anteriores, los valdenses, Martín Lutero y John Wycliffe. Y ahora se viene esta tremenda conferencia sobre Ulrico Zwinglio, ¿vale? Quiero hacerles acordar que viene también la conferencia sobre William Tyndale, ya lo dije, William Tyndale, viene John Huss, viene la conferencia sobre John Huss, viene la conferencia sobre Juan Calvino y otras más sorpresas. Así que están todos invitados a seguir nuestras redes sociales y también disfrutar de estas conferencias como aporte cultural, teológico y como actividad educativa libre y gratuita que estamos brindando a toda la comunidad universitaria de estudiantes de teología, no solamente de Veritas Dei, sino que de todas las casas de estudio que tienen bien a conectarse y a compartir también con nosotros. Un saludo especial a mis alumnos, ojo, un saludo para mis alumnos, que hay varios aquí presentes, yo los estoy visualizando, hay varios alumnos presentes, así que quiero darles mis saludos, los felicito por estar aquí presentes, por apoyar esta actividad, y pues tomen nota, vayan tomando nota, porque toda esta conferencia es materia de clase también, ¿vale? Quiero dar un especial saludo a mi querido pastor Alex Salgado Daroch, mi gran pastor, amigo y profesor. Quiero agradecerle siempre su apoyo, que me permite también poder invitar a la comunidad de TVU, la gran comunidad de TVU, esos hermosos alumnos que están ahí en TVU aprendiendo, formándose. Así que también para ellos un saludito para mi querido pastor Alex Salgado. Muchas gracias por su apoyo y bendiciones para su familia también, para usted y familia, ¿vale? Bien, pues vamos a iniciar, vamos a ir ya avanzando un poquitito sobre la
conferencia magistral sobre heroico reformador de la ciudad de Zurich. Quiero decirles que ayer se publicó en nuestras plataformas de YouTube, se publicó un documental de 2 horas y 40 minutos, creo, 2 horas y 40 minutos, un documental donde presentamos ahí todo el registro audiovisual que grabamos en mi visita a Suiza. Quiero contarles que estuve en Suiza, visitando varias ciudades de Suiza, Berna, Basel, Ginebra, Zurich, muchas ciudades, ¿vale? Y pues hice un recorrido en busca de Ulrico Zwingli. Así que yo les animo a que vayan, o quienes no pueden ubicarlo, me avisan por WhatsApp, por interno, por privado, ¿verdad? O a través de los grupos veritanos, quienes son alumnos, y les mando el link con el documental de 2 horas 40 minutos, por ahí va, 40, 45 minutos, 2 horas 40, 45 minutos, donde van a sorprenderse y se van a entretener mucho con el registro audiovisual, las imágenes que están ahí sobre el recorrido que hice, la investigación que hice sobre el reformador Ulrico Zwingli en la ciudad de Zurich. Me tocó ir a Zurich y otras ciudades más en busca de antecedentes, ¿no es cierto?, y visitando los lugares icónicos e históricos donde vivió y realizó su ministerio el gran reformador Ulrico Zwingli, ¿vale? Así que a ver ese documental, y se vienen más documentales, ¿ah? Porque tuve la oportunidad de estar en Alemania también, visitando y haciendo un recorrido sobre los lugares emblemáticos del ministerio y obra de Martín Lutero. Así que ojo con eso también. Bien, vamos a preparar la lámina. Ahí pueden ver ustedes la lámina presentación de esta conferencia magistral. Los invito a realizar una pequeña oración. Yo lo voy a hacer, ustedes me acompañan, si son tan amables, y con cariño, reverencia, vamos a orar a nuestro Dios para que nos brinde de su dirección, su compañía, para iniciar esta actividad educativa. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias porque esta tarde me permites dirigirme a mis alumnos, a la comunidad cristiana, a los amados hermanos de distintos lugares que se están conectando, alumnos de distintas casas de estudio que también están acompañándonos en estos momentos para poder deleitarse con este pedacito de la historia de la Iglesia. Padre del cielo, gracias porque nos da la oportunidad de dedicar este tiempo maravilloso a esta actividad educativa, teológica, espiritual y cultural. Gracias, Padre, por aquellos que están conectados, aquellos que se van a conectar y aquellos que verán esta conferencia de manera diferida. Te rogamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos oriente y sobre todo consolide en nuestro corazón la información que aquí se va a compartir. Ayúdenos a ser cada vez más educados, formados, informados sobre lo que tiene que ver con la experiencia de la Iglesia a lo largo de la historia. Padre, te rogamos que te quedes con nosotros. Te rogamos, te lo pedimos encarecidamente, no porque haya méritos en nosotros, sino solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Vamos a iniciar entonces. Ahí me está saludando Daniel. Un abracito, Daniel. Qué gusto tenerte por acá también. Gran alumno, Daniel. Buenas tardes. Dios le bendiga grandemente, profesor Walter. Muy bien, muy bien. Vamos a iniciar entonces. Espero que se esté escuchando bien y se esté viendo bien. Acuérdense que estoy aprendiendo a usar esta plataforma. Pero parece que ya me manejo. Así que vamos a ver ahí. Así que cualquier novedad, ustedes por el chat, los alumnos por WhatsApp también me avisan por cualquier situación que tenga que ver con el sonido, algún problema técnico, para solucionarlo de inmediato. No vaya a ser que yo esté hablar y el sonido no esté saliendo. Imagínense ustedes, todo el esfuerzo para nada. Para eso hemos orado, así que vamos a confiar que todo esto va a salir bien, ¿ok? Vamos a ampliar todo, entonces la pantalla aquí para poder ver entonces esto. Aquí tenemos, vamos a primero, creo que todo, a presentar el sumarium. Vamos a presentar los contenidos que vamos a compartir con ustedes. Vamos a hacer una pequeña introducción respecto a
esta presentación sobre Ulrico Zwingli. Luego vamos a hablar sobre el influjo de Ulrico Zwingli, ¿vale? Su influencia. Vamos a ver cuánto, digamos, cuánta influencia ejerció con su testimonio personal, su vida y su obra. Luego vamos a hablar un poquitito sobre el puntapié inicial a la protesta, cuando él ya definitivamente comienza a manifestar sus convicciones. Luego tenemos una reforma bíblica. No solamente él protesta, sino que también se pone manos a la obra. Ahora, vamos a ver que Ulrico Zwingli no actuó solo, sino que gracias a Dios tuvo un grupo de amigos, colaboradores y cercanos que lo apoyó en esta obra de protesta y esta obra de reforma. Pero Ulrico Zwingli fue contemporáneo a Martín Lutero. Mientras Ulrico estaba en Suiza, específicamente en Zúrich, realizando su obra educativa y de reforma, en Alemania estaba Martín Lutero haciendo lo suyo. Y ambos se comunicaron, pero tuvieron discrepancias, ¿vale? La protesta en Suiza, ¿ok? Vamos a hablar derechamente con este ya desarrollo y esplendor de la protesta con todas sus consecuencias, buenas y malas, ¿ok? Y luego vamos a ver algunas ilustraciones de mi viaje a Suiza, específicamente a Zúrich y otras ciudades. Comienzo entonces. Ulrico Zwingli fue uno de los líderes más destacados de la reforma en Suiza. Zwingli fue un inquieto estudioso de la Biblia que llegó a las mismas conclusiones que Lutero antes de saber sobre el reformador alemán. Esa es una novedad maravillosa, porque resulta que el Espíritu Santo, y esto lo hemos visto, son alumnos míos acá, han visto que en la historia de la iglesia hemos analizado, o en otros ramos, porque hay ramos que son, esta materia es una materia transversal, en realidad a veces la toco en varios ramos, sobre todo cuando hablamos de Apocalipsis, donde Apocalipsis tiene mucha revelación histórica. Y ahí también vimos que el Espíritu Santo comenzó a actuar poderosamente en algunos hijos fieles, es decir, aquellos que, si bien estando en un sistema pagano cristiano, como el romanismo, el papismo, ¿verdad? Eran verdaderos adoradores sinceros, genuinos, que caminaban en obediencia a Dios con toda la luz que tenían, ¿vale? Dios lo empezó a usar a estos hombres, a moverlos, y lo maravilloso que todo, y esto es una prueba de que el Espíritu Santo estuvo detrás del movimiento de reforma, es que en la medida que muchos fueron estudiando la palabra de Dios, fueron descubriendo ciertas verdades que habían sido oscurecidas. Por eso que en la Edad Media se habla de la época de oscurantismo espiritual. Ojo, oscurantismo. No vaya a ser como lo que me pasó en una diplomatura que realicé en la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Donde yo hablé del oscurantismo y los profesores que están ahí que se me pegaron, pues, ¿verdad? ¿Cómo oscurantismo? Si hubieron tantos avances, y verdad, hubieron muchos avances y hubieron muchas lumbreras intelectuales, pero cuando se le habla, se denomina a la Edad Media como la época de oscuridad, el oscurantismo, ¿verdad? La Edad Oscura. No se está hablando en términos de avance tecnológico, científico o cultural. Estamos hablando de una oscuridad espiritual, porque la palabra de Dios no era accesible a todos y por lo tanto el pueblo, las poblaciones eran ignorantes respecto a la palabra de Dios, a su contenido y a su significancia. Y muchos hijos de Dios verdaderos, sinceros, que estaban en el catolicismo, comenzaron a estudiar la Sagrada Escritura movidos por el Espíritu Santo. Y lo maravilloso es, y prueba que el Espíritu Santo está detrás del gran movimiento de reforma, porque la reforma protestante es un movimiento de restauración de la verdad. Eso es. Estos reformadores, si bien no están exentos de errores y no reformaron y no descubrieron todo, ¿verdad? Pero Dios los movió para resurgir una verdad que en ese tiempo, en ese periodo de la historia, era urgente. Es lo que el apóstol Pedro llama en su segunda carta, ¿no es cierto? La verdad presente, es decir, la verdad atingente, la verdad que el tiempo y el espacio en un momento determinado de la historia se necesita urgentemente para satisfacer y cubrir las necesidades espirituales de los creyentes, ¿vale? Y al mismo tiempo que Ulrico Zwingli estaba descubriendo verdades en la palabra de Dios, el solo estudio de la palabra de Dios, ¿vale?
Al mismo tiempo el Espíritu Santo, y no se conocían, ¿eh? No se conocían al principio, el mismo Espíritu Santo estaba permitiendo que otra persona allá en Alemania, más llamado Martín Lutero, también estaba llegando por el solo estudio de la Escritura a las mismas conclusiones a las que estaba llegando Ulrico Zwingli. Eso es una maravilla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo porque esos son, a ver, esos son los verdaderos avivamientos, ¿eh? No es como los que vemos hoy día, ¿no es cierto? Que la cosa se ha distorsionado un poco. Los verdaderos avivamientos vienen como resultado del redescubrimiento de la palabra de Dios. Bíblica e históricamente, los verdaderos avivamientos espirituales, los genuinos avivamientos, los avivamientos bíblicos, no lo que vemos hoy día, ¿verdad? Los avivamientos bíblicos, porque el avivamiento siempre va acompañado de una reforma. Ojo con eso. Cuando un avivamiento espiritual no va acompañado de reforma, el avivamiento no es genuino, no es bíblico. El avivamiento siempre va acompañado de una reforma, es decir, hace cambios, ¿vale? Hace cambios. Y los avivamientos siempre son como resultado del redescubrimiento de la palabra, de la ley, del texto, de las verdades escritas en la palabra de Dios. Cada vez que se redescubre la ley, ¿no es cierto?, entendida como la voluntad de Dios escrita, la palabra, hay un avivamiento y el avivamiento trae cambio, trae reforma, una reorganización, una reestructuración, un abandono de ciertas posiciones, pero se adoptan otras o se perfeccionan otras. Siempre hay cambio cada vez que se produce un avivamiento. Otra característica del verdadero avivamiento es que el verdadero avivamiento, bíblica e históricamente, el verdadero avivamiento es aquel que trae una profunda reforma de la vida. La reforma no tiene que ver simplemente con cambiar estructuras o cambiar doctrinas o replantearse doctrinas. La reforma tiene que ver con primero, con el ámbito individual, con un reavivamiento espiritual y un cambio de la vida, un cambio radical de la vida, ¿verdad? De la cosmovisión que se tiene. Un verdadero avivamiento espiritual es aquel que induce a la piedad, a la santidad y a la obediencia, ¿vale? Ese es el verdadero avivamiento bíblico e históricamente hablando. Y Ulrico Zwingli comenzó a tener esta experiencia con el solo estudio de la Biblia, comenzó a llegar a las mismas conclusiones que Lutero, antes de conocer al reformador alemán, ¿vale? El capellán de la ciudad se presentó ante el ayuntamiento de Zúrich en enero de 1523. Los vientos de la reforma ya se habían abierto paso a través de los Alpes desde Alemania de Lutero. Los argumentos del capellán fueron muy persuasivos y las autoridades le dieron permiso para continuar su predicación, que enfatizaba primero a Cristo y luego en la iglesia. La reforma en Suiza ya estaba en camino y este capellán, Ulrico Zwingli, desempeñaría un papel clave en estos primeros pasos, ¿vale? Así que bienvenidos y comenzamos con este gran resumen, porque para hablar de Ulrico Zwingli podríamos estar toda la tarde y toda la noche, porque hay tremenda información, pero aquí he preparado un pequeño resumen, un compendio en esta conferencia magistral. Ulrico Zwingli nació el 1 de enero de 1484 en Wilhelm, Suiza. Cuando vean el documental de esos 2 horas 40 minutos que está disponible, ayer lo estrenamos, de mi viaje a Suiza, a Zúrich, donde investigo, y ahí van a ver unas imágenes increíbles de la casita donde vivió Ulrico, donde nació y se crió Ulrico Zwingli. Y esa ciudad se llama Wilhelm, en Suiza, ¿vale? Así que recomendado, vayan a ver ese documental. Ulrico Zwingli nace el 1 de enero de 1484 en Wilhelm, Suiza. Ulrico era hijo de un granjero exitoso en el valle de Toggenburg, en los Alpes orientales. Tras enamorarse del conocimiento por la influencia de su tío, Ulrico se fue a estudiar a Basilea o Basel. También tuve la oportunidad de estar en Basel, una ciudad hermosa. Y también a Berna, también, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Berna también. Ya les voy a contar sobre esos viajes que estuve, que realicé, porque voy a hacer también, vamos a organizar una especie de, cuando hablemos de la conferencia
de Juan Calvino. Les voy a mostrar algunas imágenes ahí de Ginebra, donde estuvo en el movimiento, en el Monumento a la Reforma, la pared de la Reforma que hay allá en Ginebra, donde el humanismo estaba en pleno furor, después de graduarse de la Universidad de Basilea en 1506. Se convirtió en párroco en la aldea de Glarus. Desde el principio, Zwingli tomó en serio sus deberes sacerdotales. Más tarde escribió: aunque era joven, los deberes eclesiásticos me inspiraban más miedo que alegría, porque sabía, y sigo convencido, de que daría cuenta de la sangre de las ovejas y que perecería como consecuencia de mi descuido. El sentimiento de responsabilidad por su cargo motivó el creciente interés de Zwingli en la Biblia. Eso es algo muy, muy importante, muy característico de los reformadores. Los reformadores realmente tenían vocación y tenían realmente una entrega, un compromiso de verdad con el ministerio que estaban ejerciendo, ¿vale? En una época en que los sacerdotes a menudo no estaban familiarizados con las escrituras, Zwingli quedó fascinado con ellas. Después de comprar una copia de la traducción del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam, comenzó a aprender griego por su propia cuenta, utilizando el Nuevo Testamento en griego mientras memorizaba largos pasajes. En 1519 se convirtió en sacerdote de la ciudad de Zúrich y comenzó a predicar desde el Nuevo Testamento con regularidad. Para ese momento, Zwingli ya había llegado a ser un admirador del movimiento de la Reforma y sus propias conclusiones eran muy similares a las de Lutero. Ya a Zwingli le preocupaba en sobremanera la superstición del pueblo y la explotación por parte del clero. Bueno, a propósito de lo que dije en la introducción, ustedes tienen que ver que estos grandes hombres usados por Dios aparecieron en un momento de grandes tinieblas espirituales. Lo dije en la introducción. Pero esas tinieblas espirituales se traducen en superstición. Y eran supersticiones que estaban basadas en tradiciones. Ojo con eso. La autoridad y la preeminencia de la tradición por sobre la palabra de Dios era impresionante en la Edad Media, ¿vale? Así que en ese sentido, el redescubrimiento de la palabra de Dios vino a despejar las tinieblas que habían respecto a la palabra de Dios. Ahí tenemos una imagen de Wilhelmshaven, Suiza, que es la casa donde nació y se crió el reformador Ulrico Zwingli. Estas son imágenes que van a ver ustedes en el documental. Ahí tienen la casita, ¿verdad? Pueden ver a este profesor allá en Wilhelmshaven. Esa casita todavía existe. Es la casita más antigua de Suiza. Con eso lo digo todo. Y ahí en ese sector es impresionante ver esta casita que parece que se va a caer y está rodeada de casas modernas. Y la única casita antigua. Es una casa museo, en realidad. Bueno, en el documental van a ver ustedes varias cosas ahí impresionantes. ¿Vale? Avancemos entonces. Ahí tienen otras imágenes del frontis de la casa de Ulrico Zwingli, donde él nació y se crió en Wilhelmshaven, ¿verdad? Y a su derecha hay un pupitre. Yo entré a esa casita, muy hermosa, muy bonita, muy acogedora, muy impresionante, ver cómo vivían en la Edad Media, una cosa hermosa. Y ahí ven ustedes, me senté en un pupitre que eran los especies de escritorio donde estudiaban. Así que no tengo la certeza, pero tengo la confianza y la fe y quiero mantener esa ilusión que el reformador Ulrico Zwingli se sentó en ese pupitre a estudiar la palabra de Dios cuando era joven, ¿verdad? Así que quiero quedarme con esa ilusión. Así que pueden ver ustedes una fotito del pupitre que está en el dormitorio de Ulrico Zwingli. Miren qué bonito. Avancemos. Bien, vamos a ver un poquitito sobre el influjo de Zwingli. La influencia de Zwingli en la ciudad de Zúrich crecía poco a poco y llegó a ser muy grande. Tanto que cuando llegó un vendedor de indulgencias a la ciudad, recuerden que los vendedores de indulgencia eran el tremendo problema de estos siervos, porque realmente comenzaron a comprender por la palabra de Dios que el tema de la indulgencia no tenía un basamiento bíblico. Así que ahí, más encima, si bien la entrega de indulgencias, ¿verdad?, era algo aceptado, pero lo que sucedió aquí es que comenzó a haber un abuso generalizado de las indulgencias. Acuérdense
de toda la trama que le expliqué en la conferencia de Martín Lutero, donde se empezó a abusar de esto para poder obtener recursos para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, ¿vale? Bien, así que la influencia de Zwinglio en la ciudad de Zurich crecía poco a poco y llegó a ser muy grande. Tanto que cuando llegó un vendedor de indulgencia a la ciudad, hizo que el gobierno de Zurich lo expulsara. Zwingli se convirtió en blanco de ataques porque, según sus críticos, estaba absorbiendo las ideas de reformadores, las ideas reformadoras de Lutero. Más tarde, el propio Zwingli dijo que había llegado a las mismas conclusiones de Lutero, no porque las hubiera copiado del reformador alemán, sino que por el estudio de las escrituras. Miren qué bonito, cómo el Espíritu Santo en distintos países y en distintas mentes va guiando a la verdad. Eurico en un comienzo no se conocía con Lutero y sin embargo comenzó a llegar a las mismas conclusiones por el solo estudio de la escritura, ¿vale? Para 1522, Zwinglio estaba listo para lanzar su reforma. Y es algo maravilloso de estos hombres de Dios. No es que un día se levantó Zwingli y dijo voy a reformar todo, voy a protestar, voy a oponerme y de un día para otro empezó a descubrir verdades de la palabra de Dios. Eso no fue así. Todos estos reformadores, he investigado, digamos, el proceso por el cual ellos llegaron a esa experiencia de protesta, que terminaron protestando, ¿verdad? Y es que ellos comienzan siempre antes, años antes, comienzan con una inquietud incluso existencial, una inquietud espiritual. Se empiezan a preguntar cosas, comienzan a ver cosas a su alrededor, así como nosotros hoy día estamos viendo algunas cosas extrañas en el cristianismo, es cosa de ver Facebook y YouTube, las barbaridades y personajes que hay en el mundo cristiano actualmente, como para preguntarse por qué está pasando eso. ¿Qué fundamento bíblico tienen algunos para hacer ciertas barbaridades en la iglesia? Bueno, así han actuado todos los hijos de Dios que son sinceros y ven a su alrededor, porque no son ciegos, ven a su alrededor cosas que no le están cerrando mucho y van a la palabra de Dios para buscar si eso es así. Recuerden lo que siempre les digo a mis alumnos, que acá hay varios presentes, lo que dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Probad los espíritus si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas, Cristo y mensajeros han salido por el mundo. Entonces tenemos que probar toda enseñanza y práctica religiosa a la luz de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no lo apoya un escrito está aún así dice Jehová, debe ser rechazado. Y Juan los llama anticristos. Los que estén interesados en ese tema, bueno, el próximo año inscríbanse en el famoso curso que estamos haciendo sobre globalismo, nuevo orden mundial, anticristo, o adquieran mi libro Anticristo, que dentro de poco la vamos a reeditar. Vamos a agregar algunas secciones, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver con la investigación en detalle, el análisis exegético que hago de la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses respecto al hijo de perdición. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí tenemos una fotito del Textus Receptus traducido del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam. Quiero señalar algo, ¿eh? La traducción que hizo Erasmo de la palabra de Dios, ¿verdad? Fue muy crucial. Si bien Erasmo, y voy a dar una conferencia sobre Erasmo de Rotterdam, así que espérense esa conferencia sobre Erasmo de Rotterdam, voy a hablar de él. Si bien Erasmo nunca renegó, nunca renunció y nunca se lanzó abiertamente contra el romanismo, el papismo, ¿verdad? Se quedó dentro, por decirlo así, de la Iglesia Católica. No me cabe la menor duda, y esto es una opinión personal, no me cabe la menor duda que el Espíritu Santo también usó a Erasmo, sin duda. Si Erasmo no traduce la Biblia y no trabaja con los textos, ciertos textos originales disponibles en ese tiempo, estos reformadores no hubiesen podido hacer gran parte de lo que hicieron, ¿vale? Así que avancemos un poquitito entonces, avancemos. Bueno, para 1522, Zwinglio estaba listo para hacer la reforma en Zurich. Te cierro con esto, que me fui para otro lado. Cierro con esto. Estos reformadores no es que se levantaron un día con el pie izquierdo y se les ocurrió hacer una reforma. Esto viene fraguándose, viene desarrollándose, viene evolucionando en ellos. En ellos hay una inquietud, se preguntan cosas, dicen, ¿esto es bíblico? ¿Esto es de Dios? ¿Qué está pasando? Y van a la palabra de Dios para comprobar
o para descubrir si es de Dios o no, ¿vale? Y en el caso de Lutero sucedió eso, en el caso de Wycliffe pasó eso, en el caso de los valdenses, Pedro Baldo pasó eso, Zwingli pasó exactamente lo mismo. Ellos comenzaron a desarrollar una especie de disconformidad, una protesta interior, una impotencia que el Espíritu Santo los mueve a declararlo. Claro, no había redes sociales, no había los medios de comunicación que tenemos ahora. Así que la única manera de poder exteriorizar, de poder comunicar, de poder hacer una protesta pública, notoria, ¿no es cierto?, era a través de la escritura. Toda esta gente escribía. Si yo les conté en la conferencia de Martín Lutero la cantidad de cartas que escribió Martín Lutero. Es tremendo. Entre paréntesis, acaba de salir este tercer tomo maravilloso, Martín Lutero, Obras Reunidas, Cartas, Charla de Sobremesa, de Editorial Trota. No le digo que vayan a comprarlo, pero estoy avisando que ya se publicó esto, exclusivo del alemán al español, donde podemos encontrar aquellos que queremos investigar en profundidad sobre los reformadores. Yo soy un especialista en Martín Lutero, así que compro todo y leo todo lo que tiene que ver con Martín Lutero. Aparecieron un compendio muy interesante al español sobre las cartas de Martín Lutero. Zwingli igual. Esta gente escribía. No había WhatsApp, no había internet, no había nada de esas cosas. Así que todo tipo de comunicación se hacía por escrito. Esta gente dedicaba horas a escribir, se carteaban, se respondían, se peleaban, debatían por cartas, ¿verdad? Y la otra opción era, pues, los debates públicos. O sea, debates públicos, ¿no es cierto?, como el caso de las disputas o los debates académicos, ¿verdad?, respecto a algunos puntos de teología. En privado, Zwingli comenzó a desafiar las costumbres de la cristiandad medieval que él consideraba no bíblicas. Comienza la protesta. Había luchado contra el celibato clerical durante algún tiempo. Yo quiero decir una cosa. Cuando investigamos este tema de los reformadores y vamos analizando un poquito cómo fue su experiencia, porque esto es un resumen de lo que estoy haciendo. Imagínense, traté de plasmar o incluir en la conferencia lo más relevante, ¿vale? Lo más conocido, lo más espectacular, lo más notorio, ¿vale? Pero es impresionante el trabajo que hacían estas personas. Cómo ellos comenzaban poco a poco a dar a conocer su disconformidad a la luz de la palabra de Dios. Y al igual que en ese tiempo, ellos comenzaron a cuestionarse. No es malo cuestionarse las posiciones de nuestra propia iglesia, ¿vale? Y no estoy hablando de denominaciones, estoy hablando del cristianismo. Hay sectores del cristianismo que están practicando cosas que el único fundamento que tienen es la tradición, no la palabra de Dios, y pasan por doctrina. Entonces, a veces es bueno ser honesto intelectualmente y preguntarse, ¿lo que estoy viendo a mi alrededor es bíblico? ¿Lo que me han enseñado está todo fundamentado en la palabra de Dios? ¿O estoy mezclado, o mis creencias y mis prácticas y mis convicciones están mezcladas con fuertes tradiciones que no tienen su base en la palabra de Dios? Bueno, Zwingli y otros reformadores comenzaron a preguntarse lo mismo. ¿El celibato es bíblico? ¿Es requerido por Dios? En 1522 se casó en secreto. Ese mismo año, qué interesante, ¿eh? Él se empieza a oponer. Primero, todos los reformadores empiezan igual, ¿eh? Empiezan tímidamente a oponerse a ciertas cosas, discrepar de ciertas cosas, protestar en círculos cerrados, en círculos muy cercanos, ¿verdad? Hasta que, sin tener a veces la intención, trasciende. ¿Por qué trasciende? ¿Por qué trasciende? Por voluntad de Dios. Porque los conflictos son una herramienta de Dios para dar a conocer la verdad. Hay personas y hay líderes religiosos que les gusta mantener las aguas quietas, ¿verdad? Todo tranquilito, no quieren problemas, no quieren que le desordenen el redil, ¿no es cierto? No quieren que le muevan las aguas. ¿Eh? A veces Dios permite los conflictos, las controversias y las polémicas para que la verdad se ponga en contraste con el error, ¿vale?
Así que cuidado con eso. No es malo discutir, no es malo el debate, no es malo el debate. Hay que debatir con espíritu cristiano, ¿vale? En 1522 se casó en secreto. Claro, ya estaba ya entendiendo por la palabra de Dios que los hijos de Dios tienen que casarse, pues, y los pastores también, y los líderes también, no tienen por qué ser célibes, ¿ok? A no ser que reciban el don de continencia y, bueno, y hagan unos votos, ¿no es cierto?, voluntarios, pero eso nos puede ser impuesto, ¿ok? Se casó en secreto. Ese mismo año, 1522, rompió el ayuno tradicional de la cuaresma al comer salchichas en público. Hoy día nos reímos de esto, ¿verdad? Pero eran actos de desafío, eran actos de protesta hoy día, ¿verdad? Y escribió sobre el verdadero sentido del ayuno. Miren qué lindo. Para 1523 estaba listo para llevar sus ideas. Ves que esto va germinando, va madurando hasta que no aguantan más y como la tapa de una olla que hierve, ¡pum!, salta, ¿verdad? Para 1523 estaba listo para llevar sus ideas a un público más amplio y en enero lo hizo justo ante el ayuntamiento de Zúrich, en lo que ahora se llama la primera disputa. La segunda disputa llegó en octubre y con la aprobación adicional del concilio se llevaron a cabo más reformas. Las imágenes de Jesús, María y los santos fueron retiradas de las iglesias. La Biblia debía tener preeminencia. Y esto también lo vimos en la conferencia de Martín Lutero, ¿eh? Cómo la reforma protestante le dio protagonismo a la palabra de Dios y se deshizo de todo aquello que distraía al creyente, todo lo que distrae al creyente y le entorpece el uso de la razón, tiene que ser quitado en las congregaciones para dar paso al entendimiento y comprensión inteligente de la Biblia. Y eso es algo que, bueno, cuando me toque hablar de demonología en el curso que vamos a hacer en verano, ahí les voy a explicar a ustedes las estrategias de Satanás para que la iglesia sea idiota. Estoy diciendo idiota en el sentido griego, ¿ah? Porque la palabra suena un poquito así como insultante. Bueno, sí, también, porque, ¿verdad? El diablo quiere que seamos idiotas, quiere que seamos estúpidos, ¿verdad? Y lo ha logrado. ¿Por qué? Porque ha logrado que los cristianos usen cada vez menos la razón, usen cada vez menos las neuronas, ¿verdad? Y los tiene entretenidos con fuegos artificiales. A buen entendedor, pocas palabras. Así que las imágenes de Jesús, María y los santos fueron retiradas de las iglesias para que la palabra de Dios tenga preeminencia. Ahí en el documental van a ver ustedes también unas imágenes impresionantes de unos encargados de la iglesia de Grossmünster, ¿verdad? Ahí en Zúrich, que prácticamente nos dieron una tremenda charla sobre Ulrico Zwingli y otros detalles históricos maravillosos. Bueno, vean el documental para eso. Las circunstancias se movieron rápidamente después de eso. En 1524 se casó públicamente. Ya cada vez se empezó a perder el miedo, ¿verdad? Se empezó a perder el miedo. Algo así pasó Martín Lutero. No voy a hablar de Martín Lutero, pero vayan a la conferencia. Ahí también hay una evolución, un desarrollo. Comienzan tímidamente presentando la protesta a modo de debate académico, hasta que definitivamente se lanzan ya a pelear cuerpo a cuerpo con el papismo y contra las mentiras de Roma. El Señor los dota de valor, ¿vale? Valor. En 1524 se casó públicamente con su esposa, insistiendo en que los pastores tenían derecho a casarse, ¿vale? En 1525, él y otros convencieron a la ciudad de abolir la misa. Qué interesante, ¿eh? Cómo se van haciendo cambios. ¿Se acuerdan que les dije al principio en la introducción? Que todo verdadero avivamiento lleva consigo una reforma. No hay verdadera reforma sin avivamiento y no hay verdadero avivamiento sin reforma. Cuando falta un elemento, la reforma es de dudosa reputación. Así que las circunstancias se movieron rápidamente. Después de eso, en 1524, se casó públicamente con su esposa, insistiendo en que los pastores tenían derecho a casarse. En 1525, vayan notando la evolución de los años, ¿eh? 1525, él y otros convencieron a la ciudad, a las autoridades de la ciudad, de abolir la misa y reemplazarla con un servicio simple que incluía
la cena del Señor. Interesante, esa es otra cosa. Quienes somos estudiosos de este tema de la historia de la iglesia, nos hemos dado cuenta y me he dado cuenta que el culto era radicalmente contrario en sus expresiones, podríamos decirlo, en su liturgia, en su forma, ¿verdad? En sus expresiones religiosa, iconográfica, estética, visual, digamos, era muy radicalmente distinta a lo de Roma. Roma es mucho brillo, mucho adorno, muchos rayos, muchos soles, mucho dorado. Y sin embargo, cuando usted entra a los lugares de reunión reformados, es de una sencillez impresionante. Impresionante. El culto, el verdadero culto cristiano, mientras más sencillo, mientras más propenda a inspirar piedad o elevar los pensamientos del creyente, mejor. ¿Vale? Esos cultos donde usted sale medio atontado, hasta con los oídos tapados, en realidad yo no sé si el Espíritu Santo realmente acampa por ahí. ¿Ah? En 1225, él y otros convencieron a la ciudad de abolir la misa y reemplazarla con un servicio simple que incluía la Cena del Señor, pero solo como un memorial simbólico, ¿vale? Memorial simbólico. Y por ahí está una diferencia teológica que tenía con Martín Lutero, ¿vale? La Cena del Señor para Ulrico Zwinglio y luego la reforma en Suiza o los reformados, ¿verdad? La Cena del Señor era un memorial simbólico, son símbolos, ¿verdad? El pan y el vino son símbolos. No así, no era la posición que tenía Martín Lutero, así que por ahí anduvieron ambos discrepando un poquitito, ¿verdad? Aquí tienen ustedes un cuadro que representa la destrucción de las imágenes de las iglesias de la ciudad de Zúrich. Eso es un aspecto también que a veces los enemigos de la Reforma y los enemigos de la Biblia le sacan en cara a los reformadores, sobre todo la reforma que sucedió en Suiza, en Zúrich específicamente, y la de Ulrico Zwingli, porque los reformadores en Suiza fueron muy radicales. Eran de los que sacaban las estatuas patadas y las quemaban afuera. No fue una cosa paulatina, pedagógica, no. Entraban, sacaban los cuadros, sacaban las imágenes, las tiraban afuera y las quemaban todas. Fueron bastante radicales y súper decididos. Así que no en todas partes la reforma fue poco a poco y paulatinamente avanzando. En otras partes fue realmente muy radical, ¿vale? Y eso a veces asustó a muchas personas. Así que tiene una representación pictórica, ¿no es cierto?, de lo que fue la quema de imágenes en Zúrich, ¿ok? Bueno, hay una cita impresionante que se condice con lo que todas las conclusiones que todos los reformadores han dicho. Y por supuesto a mí me llama la atención eso porque tengo conferencias sobre el anticristo, ¿verdad? Tengo un libro sobre el anticristo donde explico en detalle bíblicamente qué significa anticristo y analizo las 5 veces que está nombrada en la Biblia la palabra anticristo. Entonces, estoy muy atento siempre a ese tema, ¿vale? Todos los reformadores, yo creo que el 99% de los reformadores, todos, al estudiar las características de él o los anticristos en la Biblia, todos llegaron a la conclusión que el sombrero le cabía al Papa. Todos llegaron a la conclusión que el Papa y el papado era un poder anticristo. Cita de Ulrico Zwingli. El Papa es el anticristo porque se opone al reino de Cristo y exalta su propia autoridad sobre la palabra de Dios. Martín Lutero llegó a la misma conclusión. Wycliffe llegó a la misma conclusión. Huss llegó a la misma conclusión. Tyndale llegó a la misma conclusión. Todos los reformadores llegaron a la misma conclusión por el solo estudio de la Sagrada Escritura. Porque cuando uno va a estudiar las características del anticristo, todas le caen al papado. Durante la vida del reformador Ulrico Zwinglio, que vivió entre 1484 y 1531,
varios papas estuvieron al mando de la Iglesia Católica Romana. El papa reinante en los días de la Reforma de Zwingli fue León X, León X, de 1513 a 1521, y posteriormente fue sucedido por Adrián VI, 1522 a 1523, y luego Clemente VII, 1523-1534. Hay un par de papas más por ahí, pero duraron 2 semanas, una cosa así que no los incluí, ¿vale? Pero digamos que estos 3 papas estuvieron vivos o reinaron durante todo el periodo de la Reforma o el ministerio de Ulrico Zwingli, ¿ok? A partir de ese año, ¿verdad? Con el apoyo del gobierno de la ciudad de Zurich, Zwingli empezó a llevar a cabo una reforma en la ciudad. Ya se destapó la reforma, ¿vale? Y Ulrico Zwingli valor y ejerce el liderazgo de esta reforma, ¿ok? El reformador estaba determinado a realizar una restauración del cristianismo en base a prácticas bíblicas. Todo lo que se haga en el culto debe ser bíblico. Y eso le da pureza y limpieza, pulcritud, ¿verdad? Y santidad al culto y a las reuniones de los creyentes. Debe ser el culto a Dios despejado y despojado de todo lo que no sea bíblico. Eso es lo que hizo Ulrico Zwingli. El reformador estaba determinado a realizar una restauración del cristianismo en base a las prácticas bíblicas. En ese orden de ideas, nada que no estuviese contemplado en la Biblia o que hubiese sido impuesto por el catolicismo debería ser tolerado dentro o fuera de la iglesia de la ciudad. Bajo el liderazgo de Zwingli, empezaron a suceder varios cambios importantes en la ciudad. Por ejemplo, se empezó a ofrecer la comunión tanto a hombres como a mujeres. Muchos sacerdotes y monjas se casaron. Se estableció un sistema educativo gratuito y general. Finalmente, muchos laicos y clérigos de Zurich empezaron a propagar las ideas de reforma en otros cantones suizos. Ojo, Suiza está dividido en varios cantones que se llaman, ¿vale? Es como decir, no sé, provincias, ¿vale? Y no todos los cantones son reformados, hay muchos cantones católicos. De hecho, me tocó ir a un cantón católico, van a ver ustedes la imagen ahí en el documental, donde me tocó estar en una sacristía con un monje benedictino muy simpático y nos estuvo explicando ahí sobre la adoración que tienen ellos a una virgen. Bueno, avancemos. A pesar de las similitudes, Lutero y Zwingli habían llegado a sus conclusiones desde 2 orillas distintas. Para Martín Lutero, sus conclusiones partieron de su encuentro personal con la justificación por la fe. Zwingli llegó a conclusiones similares solo a través del estudio de la Biblia. Lutero creía que la iglesia que se reformaba debía desechar solamente aquello que contradecía las Escrituras. Para Zwingli, la reforma consistía en deshacerse de todos los elementos que hubieran sido incorporados por la iglesia a través de los siglos, pero insignificantes, por más insignificantes que fueran. Estas visiones chocarían en el tema de los sacramentos. En una reunión de 1529 en Marburgo, convocada con el propósito de unir los dos movimientos, el de Lutero y Zwingli, se encontraron. Miren qué maravilloso, ¿eh? Cómo organizar una reunión, como especie de congreso, ¿verdad? Y se reunieron los luteranos, bueno, no existían los luteranos, ¿verdad? Pero digamos que la reforma de Lutero, el movimiento de Lutero, ¿verdad? ¿Eh? Y los swinglistas, los swinglianos, ¿verdad? Aunque estuvieron de acuerdo con 14 puntos de doctrina, tropezaron con el 15º, la cena del Señor. Acuérdense que para Zwingli, la cena del Señor, el pan y el vino son símbolos de Cristo, ¿verdad? Martín Lutero no estaba muy de acuerdo con eso, ¿eh? Lutero insistía en la presencia literal de Cristo en la cena. Zwingli se resistió a esa idea, argumentando que la presencia de Cristo era solamente simbólica. Y por ahí, lamentablemente, no hubo conciliación entre ambos. Y ambas reformas, la de Alemania con Lutero y la de Zwingli en Suiza, avanzaron por carriles distintos. Igual como ahora, que ahora tenemos los luteranos, ¿verdad? Y tenemos los reformados, ¿no es cierto? Bien, avancemos. Esta pintura es muy simpática porque esta pintura representa la reunión entre Lutero
y Zwingli. Esta pintura es famosa, que pueden ver ustedes ahí. Bueno, no es que sucedió eso realmente en la reunión, pero la pintura representa, digamos, ese congreso que hubo entre el movimiento de Lutero y el movimiento de Zwingli, y hay una actitud ahí como de Zwingli, rebatiendo a Lutero, y Lutero sorprendido, ¿cierto? Es muy expresiva esa representación. La protesta en Suiza. La Confederación Suiza no era un estado centralizado. Se trataba de la unión de diversos estados o cantones, lo que explicaba recién. Cada uno con su propio gobierno y leyes que se habían confederado para fortalecer su posición y garantizar su independencia. Cuando llegó la Reforma, algunos cantones se unieron al movimiento, mientras que otros se mantuvieron en el catolicismo, hasta el día de hoy. Me tocó verlo. Los cantones católicos se unieron al emperador Carlos V. Finalmente, en 1531, los 5 cantones católicos atacaron por sorpresa la ciudad de Zúrich. Tomaron las armas. Los católicos tomaron las armas. ¿Vale? Zwinglio, como gran líder de la reforma en Zúrich, bueno, salió a defender la ciudad ¿eh? Con un primer destacamento. Lamentablemente, Zwingli fue asesinado en medio de la batalla. Pero Zúrich, la ciudad de Zúrich, siguió siendo protestante. Y bajo el liderazgo de Heinrich Bullinger, el sucesor de Zwingli. Muchos dicen que el que realmente desarrolló la reforma fue Bullinger. Pero por supuesto eso no le resta mérito a Zwingli. Siempre es así la historia. Uno tiene que sacrificarse, uno el puntapié, da el puntapié inicial, uno en la punta de lanza, pero los frutos después los siguen otros, ¿verdad? También hay el documental en la entrada de la iglesia de Grossmünster, hay una imagen, ¿no es cierto?, una especie de escultura, ¿no es cierto?, que representa a Heinrich Bullinger, tremendo reformador, tremendo líder de la reforma en Zúrich, muy poco estudiado, muy poco nombrado, muy poco conocido. Por eso es que es bueno estas actividades educativas y culturales. Es bueno saber quiénes realmente con mucho esfuerzo y sin las tecnologías que tenemos hoy día hicieron tanto, de los cuales estamos muy agradecidos, ¿verdad? Así que Henry Bullinger, ¿no es cierto? Heinrich Bullinger, el sucesor de Zwinglio. Esta rama única de la reforma continuó floreciendo en Zúrich y en varios cantones de Suiza. La reforma en Suiza se siguió enriqueciendo y el legado pasaría una década después a Juan Calvino. La reforma en Suiza se fue desarrollando y vio nacer con los años, 10 años después, un nuevo paladín de la reforma llamado Juan Calvino, que también, igual que todos los reformadores, con sus defectos y sus virtudes, contribuyeron al desarrollo y a la evolución de la experiencia de la iglesia aquí en la tierra, ¿vale? Avancemos. Ahí pueden ver a este profesor enfrente al monumento de Ulrico Zwinglio en la ciudad de Zúrich. Ahí, si ustedes se paran frente a la imagen, frente a la fotito, o sea, si ustedes estuvieran ahí, se pararon frente, y ahí yo estoy mirando a la otra cara, ¿verdad? Pero ustedes se paran frente a la estatua, a mano derecha hay una calle, cruzan la calle y está la iglesia de Grossmünster, donde ejerció el ministerio, bueno, Ulrico ejerció el ministerio en varias ciudades y varias iglesias, pero digamos que está la iglesia emblemática donde él inició esta reforma y lo sucedió Bullinger, ¿verdad? Así que está ese monumento que es emblemático, conocido mundialmente. Ahí está el monumento a Ulrico Zwinglio en la ciudad de Zúrich, en Suiza, y ahí tienen la fotito para que vean ustedes, ¿verdad? Así que el monumento a Ulrico Zwinglio se encuentra en Zúrich, Suiza, detrás de la iglesia de Grossmünster, y es una estatua que lo representa sosteniendo una espada y una Biblia. ¿Por qué la espada? Bueno, porque él también, cuando los cantones católicos se unieron para atacar Zúrich, ¿verdad?
Ulrico salió en defensa de la ciudad, por eso la espada, ¿verdad? Se habla de que Zwingli era un guerrero, ¿verdad? Y la Biblia como gran estudiante de la palabra de Dios, ¿ok? Avancemos un poquitito más entonces. Ahí tenemos otra fotito más que me encuentro junto, que está al ladito, para el lado izquierdo, para el otro lado, hay un río. Y ese río, ¿verdad? Es el río Limmat. Este río es muy importante porque se encuentra detrás justamente de Grossmünster, donde Zwingli fue reformador y el monumento está ubicado cerca de allí. Así que una fotito ahí para que ustedes vean, digamos, es una ciudad hermosa, hermosa. Yo no me quería ir, yo quería estar ahí. Me quería quedar todo el día ahí. Es una ciudad muy bonita, ¿vale? Aquí tienen ustedes, quiero contar, bueno, todas estas son imágenes que están en el documental, ¿eh? Por si acaso. Me tocó estar dentro de la iglesia de Grossmünster y Dios permitió acceder a lugares que generalmente el público no tiene acceso. Pero por algún motivo el Espíritu Santo tocó el corazón de un estudiante de teología que estaba allí, porque la facultad de teología en Zurich está por ahí, está al ladito, están en dependencias también a un costado de la iglesia de Grossmünster. Y bueno, y había otro también que era una especie como de, no sé, guía turista, parece que era, no sé, un griego. Y Dios tocó su corazón y estos hombres nos permitieron entrar a lugares que son súper restringidos. La primera foto pueden ver ustedes una repisa, un vitral, donde están los textos originales del reformador, Zwingli. Esto fue una cosa pero maravillosa que me tocó estar ahí. Bueno, no pude tocarlo porque no se puede tocar eso, está cerrado, pero estuve ahí, están las imágenes del documental, ¿eh? Vayan a verlas, yo que las veáis ahí, se grabó todo. Y están los libros de puño y letra, comentarios bíblicos y estudios bíblicos de Ulrico Zwingli, están los libros originales ahí, miren qué maravilla, ¿vale? Ahí hay otra imagen que es lo que sería como la sacristía, ¿no es cierto? Una especie de salón que está atrás de un espacio donde se dirige la predicación, el culto, ¿no es cierto? Ahí pueden ver ustedes, hice el interior de la iglesia de Grossmünster, ¿vale? Chicos, estos que están acá, esa Biblia que está ahí, es la Biblia original de puño y letra de Ulrico Zwingli. Y esa está cubierta, protegida por un cristal. Bueno, no debería decir esto, pero lo voy a decir nomás, porque total esta conferencia, bueno, ya han pasado varios años de eso. Estaba prohibido sacarle foto a esa Biblia. Usted me va a decir, ay, profesor, ¿cómo usted es cristiano? ¿Cómo le saca fotos si está prohibido? Bueno, los encargados nos dieron permiso, ¿verdad? Nosotros teníamos hambre de sacarle fotos, pero tampoco tenemos que dar testimonio, ¿verdad? Y ser respetuosos de las normas y de las leyes. Eso nos indica la palabra de Dios. Así que nos conformamos con mirar la Biblia nomás y mirarla allí. Y la Biblia era una cosa impresionante, una cosa que toca el corazón y realmente de mucha riqueza cultural y espiritual, tengo que decirlo. Ver la Biblia era un tremendo libraco de este porte, una cosa gigante, de puño y letra original de ese entonces, de 1531, de Ulrico Zwingli, y no se podía sacar fotos. Yo no sé qué cara nos habrá visto esta gente encargada ahí, el administrador ahí de Grossmünster y el estudiante de teología, que nos dijo, sáquenle fotos, solamente ustedes, ¿verdad? Así que nos permitió sacarle fotitos. Ahí le saqué una foto, ¿verdad? Aunque Zwingli haya pasado a la historia como el gran general y líder del ejército suizo, su mayor logro fue su contribución a la traducción de la Biblia suiza. Se dice que Zwingli tradujo la Biblia con la ayuda de Leo Wood, que fue su gran amigo. Así como Martín Lutero tuvo un tremendo colaborador en Friedrich Melanchthon, bueno, Ulrico Zwingli tuvo a Leo Wood, ¿verdad? Amigo de toda la vida de Zwingli. Pero yo creo que fue al revés. Yo creo que el gran cerebro, digamos, fue Leo Wood. Leo Wood. Bueno,
son detalles en realidad, porque todos contribuyeron con algo, ¿verdad? Es como Martín Lutero, ¿verdad? Martín Lutero no hubiese completado su obra de traducción si no hubiese sido por todos los colaboradores que tenía, especialmente Phyllis Melanchthon, que era un erudito experto en hebreo y griego. O sea, estos hombres no es que se pusieron ellos solos a traducir la Biblia, hay un equipo, había una comisión, por decirlo así, de colaboradores que lo apoyaban, ¿vale? Así que la Biblia de Zúrich fue publicada en 1531 por Christoph Frontschauer, el mismo año de su muerte. Y doy por terminada esta conferencia. ¿Ok? Doy por terminada esta conferencia. Espero que haya sido de su agrado, que haya servido para instruirnos, para aprender, para robustecer nuestra cultura cristiana. Sí, hay cultura cristiana que ustedes no lo crean, ¿vale? La palabra de Dios es insistente respecto a no ser ignorantes. Y no me estoy refiriendo a una carrera secular. Me estoy refiriendo al conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios incluye la historia de la iglesia, la historia de los actos de Dios en relación con el quehacer de su iglesia, de su pueblo. Y no podemos estar en ignorancia. Constantemente el apóstol Pablo nos dice, no queremos que ignoréis, ¿verdad? No queremos que ignoréis. ¿Ah? A mí me ha pasado que a veces reparto estos afiches, invito a los hermanos por Facebook, y a veces me escriben por interno. No me interesa, me dicen las hermanas o los hermanos. No me interesa. No me envíe. Bueno, hay de todo. No se quejen después que el enemigo les mete el dedo en la boca. ¿Vale? Bien. Quiero enviar un saludo a Leslie también, que me dice muy interesante y qué linda Biblia. Sí, las Biblias de la Edad Media eran hermosas, que eran con dibujitos, tenían muy escolástico, muy escolástico, ¿eh? Muy típico de la Edad Media. ¿Eh? Teresa, gracias, profesor, muy interesante, Dios le bendiga. Espero que le haya gustado, que haya sido de su agrado y que sea una contribución a la cultura cristiana, a la cultura teológica, ¿verdad? Y a su formación, sobre todo para los alumnos, a los estudiantes de teología que están por acá, de las distintas casas de estudio. ¿Eh? Acá, si bien esto es organizado por Veritas Day y quien habla, este es un servicio, un aporte para todas las casas de estudio, ¿verdad? Para todos los estudiantes, para todos los profesores, para todo el liderazgo, los pastores, las hermanitas. Así que aquí, en ese sentido, no estamos egoístamente, celosamente, impartiendo esta actividad educativa. Esta actividad educativa es para que todos sean bendecidos, ¿vale? Así que yo los invito a que esta transmisión, una vez que ya esté editada, ¿no es cierto?, en el canal de YouTube, compártala, mándela a sus grupos de WhatsApp, mándela a sus grupos de postela, en sus muros de Facebook, compartan en Instagram, hagan a los demás partícipes de estas actividades espirituales y educativas, chicos. Vamos a ser un pueblo culto, un pueblo educado, un pueblo formado, ¿vale? De mucha bendición, en verdad, esta conferencia bendice nuestras vidas, así es. Bien, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Me despido con una Nicot. Mira, está Nicot, un alumno. Gracias, profesor Walter, me dice Nicot. Un abracito, Nicot. Un abracito, ya nos conoceremos en persona algún día, ¿vale? Bien, chicos, recuerden que este servidor está disponible para aquellos que deseen llevar estas conferencias u otras a sus congregaciones, a sus escuelas de teología. Estoy abierto a cooperarles, a hacer un aporte, ¿no es cierto? Así que pues me habla por privado y se va organizando con tiempo y podemos llevar estas conferencias en vivo y en directo a sus congregaciones, ¿ok? Vamos a orar para dar gracias a Dios por esta conferencia, ¿verdad? Y ya ahí nos vamos despidiendo. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos por ayudarnos y permitirnos terminar esta actividad educativa que ha transcurrido de manera normal. Gracias, Padre, por ayudarnos a que la señal y nuestra motivación esté firme aquí en estos momentos. Padre, gracias por esta actividad maravillosa que has puesto en nuestro corazón poder impartir.
Gracias por los hermosos alumnos y aquellos que se conectaron, los hermanos lindos que están acá y aquellos que verán esta transmisión de manera diferida. Bendícelos grandemente, que tu Espíritu Santo toque su corazón, los motive, los inste, los mueva a aprender, a estudiar, a formarse. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Te lo queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Bien. Eduardo, gracias, profesor. Dios le bendiga. Dios te bendiga a ti también, Eduardo. Claro que te bendiga a ti también, Eduardito. ¿Ok? Bien, ahí Nicole manda una figurita, no sé qué mandó ahí. Bueno, ya está. Teresita, amén, pone ahí. Amén, Teresita, te veo en clase, Teresa. Te veo en clase. ¿Vale? Retomamos el lunes con las clases. Bien, lo dejamos hasta acá entonces. Me voy despidiendo. Cualquier consulta, comentario, reflexión, reclamo, por favor, hágamelo al privado por WhatsApp y voy a estar llano a responder. A veces me demoro un mundo, pero respondo. ¿Vale? Última publicidad, está el libro Anticristo disponible, hablen por privado quienes quieran adquirirlo en versión digital. Está mi otro libro, Voz Pensante, que no es de teología, es un libro de carácter reflexivo, filosófico, existencialista, ¿verdad? Existencialismo cristiano, y pueden también ustedes adquirirlo, quien quiere saber algunas cositas y de las reflexiones que mi cerebro ha creado, ¿verdad? A ti en Voz Pensante, y tenemos otro libro, mi tercer libro, que es 100 sentencias, ¿vale? Está el documental sobre Ulrico Zwingli, vayan a verlo, 2 horas 40 minutos de documental, donde está registrado, ¿verdad?, mi viaje y recorrido que hice por Suiza, especialmente Zurich, para que vean ustedes imágenes en directo ahí de la casita donde se crió, se nació, en Wilhouse, ¿verdad? Ulrico Zwingli, y voy a ver, está el monumento también, está la iglesia de Grossmünster, ahí grabo cosas bien entretenidas, así que para que ustedes vean ese documental, dura 2 horas y tanto, así que tienen que verlo tranquilito, con un tecito de hierba, con algo, una galletita, ¿vale? ¿Qué más? Se vienen más conferencias, se viene la conferencia de el gran reformador Juan Hus, se viene Juan Hus, así que atentos a los grupos veritanos, a nuestras redes sociales, ¿verdad? Vamos a estar avisando con tiempo, enviando el afiche por Facebook sobre la gran conferencia que va a impartir el profesor Mauricio Neira sobre Juan Hus. Y luego se viene una conferencia al día siguiente, creo, sí, porque la conferencia de John Hus va a ser si no me equivoco, es el 6 de diciembre. El 7, al día siguiente, voy a dar una conferencia sobre William Tyndale, tremendo reformador inglés, William Tyndale. Así que se vienen 2 conferencias más. Y luego, la última conferencia del año, Juan Calvino. Vamos a hablar de Juan Calvino también, ¿vale? Querido y odiado, pero sin duda hizo un tremendo y monumental aporte al cristianismo y forma parte de los grandes íconos y referentes de la Reforma Protestante. Ahí estaremos, con el favor de Dios, dice Daniel. Sí, tiene que estar ahí presente para que se gane el punto para el examen. Bien, entonces los dejo, chicos, y que Dios les bendiga mucho. Gracias por su apoyo. El que estar aquí presente es un apoyo para este trabajo, porque todo esto toma un esfuerzo, preparar las láminas, así que hay un esfuerzo educativo que es producto de la vocación también y el llamado que el Señor le ha hecho a uno como maestro, como profesor, ¿verdad?, de teología. Bien. Que Dios les bendiga y que tengan un linda resto de tarde o noche ya. Bendiga. Bye bye. Hasta luego. Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Líderes en educación teológica online.